El transporte. En la medida en que el pueblo crecía, se hacía más notoria la falta de transporte, tanto de pasajeros como de mercancía que se necesitaba para su crecimiento. Y como haciendo eco a ese deseo largamente acariciado, llegó por primera vez a las mesas un camión de redilas el día 18 de octubre de 1947, conducido por don Manuel Martínez Álvarez, mejor conocido como Chamama, quien venía abriendo una brecha procedente de Ayutla con destino a Tierra Colorada e inaugurando dicho camino entre las poblaciones de su recorrido, mismo que fue hecho en forma gratuita por sus habitantes. El señor don Celedonio Rodríguez García, bisnieto de don Manuel Rodríguez, calculaba que el tiempo de recorrido de las mesas al puerto de Acapulco vía el Cortés sería de aproximadamente 4 horas. Y para hacer posible esto, se dio a la tarea de abrir la brecha del poblado de los Muertos a Tierra Blanca y Rancho Nuevo, apoyado por otro gran meseño, el señor don Maurilio García Rodríguez, quien le prestó una camioneta para tal empresa, e iniciando al mismo tiempo el trabajo de Rancho Nuevo al Guayabo y Las Cruces, el señor don Juan Di Mayuga Ávila, primer fotógrafo que llegó a radicar a las mesas y uno de los mejores saxofonistas de su época en el estado. Refiere el señor Celedonio que lo más escabroso de la brecha estaba en la subida de La Palma, que había unos 300 metros difíciles de subir y que era necesario hacerlo en reversa, porque en primera era imposible, y que cruzar el río de Omitlán era una verdadera hazaña debido a lo ancho y caudaloso del mismo. Aunque lo más de las veces el chalán se seguía utilizando para el paso constante de los viajeros. Pero el tiempo obviamente era demasiado para llegar al puerto de Acapulco, y aquí se puso en movimiento la capacidad de otro bisnieto de don Manuel Rodríguez, el señor Benjamín Rodríguez García, quien llevó a las mesas en vuelo de reconocimiento al experimentado piloto estadounidense de apellido Roswell en una avioneta tipo Cessna para ubicar el sitio exacto para una pista de aterrizaje, la que posteriormente trazó el distinguido agente viajero don Augusto Flores. Y fue el 2 de febrero de 1948 cuando aterrizó en esa pista la primera avioneta conducida por el capitán piloto aviador David Ávila, siendo el primer pasajero el propio señor Benjamín. El costo del pasaje al puerto de Acapulco era de 80 pesos y el tiempo de vuelo de 30 minutos. Al aeropuerto de La Ica, 45 minutos, a una pista propiedad de Roswell, ubicada donde se encuentra el Parque Papagayo. Y 1 hora al aterrizaje de pie de la cuesta. El servicio de transporte aéreo se siguió utilizando con regularidad durante unos 10 años, inclusive el pescado y el camarón que se consumían en la comunidad eran transportados por este medio desde el puerto de Acapulco y de la cabecera municipal San Marcos. La última avioneta que vino a las mesas era propiedad del señor Jesús Rodríguez García, bisnieto de don Manuel Rodríguez, en asociación con el piloto sanmarqueño René Moreno Chávez,
conocido como el Zanate, en cuyas manos y capacidades estuvieron las vidas de muchos ilustres meseños. En ese lugar, que fue escenario de aterrizajes y despegues de avionetas que traían pasajeros y mercancía, se encuentra la cancha de fútbol El Aterrizaje. En el año 1959, el señor Jesús Rodríguez García trajo a las mesas el primer camión de pasajeros llamado Picacho, y meses después el señor Ildefonso Hernández Hernández hizo su arribo con otro denominado Estrella Blanca. Estos camiones daban el servicio de pasajeros de las mesas a Tierra Colorada diariamente, y en 1961 fue nuevamente el señor Jesús Rodríguez García quien, en unión de su hermano Benjamín, trajeron a las mesas la primera camioneta de pasajeros de su línea llamada Autotransportes Plan de Ayutla, comúnmente conocidas como las Palomas, Paloma Pico de Oro, Paloma Mensajera y otras que hacían su recorrido por la brecha de Tierra Colorada, Las Mesas, Tecoanapa, y Ayutla. Inaugurando dicha línea la Paloma Pico de Oro.